Hola, ¿qué tal, mis no pertenecientes? Esta es una emisión más desde el alma. Quisiera empezar con algo muy sencillo que me vino a la cabeza revisando alguna de las cosas que encontré entre mis objetos antiguos, y es este disco de acetato llamado LP. Y si ustedes han tocado alguno de estos discos en un aparato antiguo, se habrán dado cuenta que la fidelidad del sonido es no del todo buena comparada con un CD o con los formatos que ahora conocemos. Siempre se oye una especie de ruido de aguja que no te da la definición en el sonido de la pieza que estás escuchando. Y ciertamente hoy están de moda nuevamente porque justo ese es parte de su encanto. Y pongo esto como ejemplo del tema que vamos a tocar hoy, que es el gusto y la belleza de la imperfección. Justamente algo que hace bello hoy a estos LPs es que se oigan con esa no perfecta calidad de sonido y ese pasar de la aguja, ¿no? Ese defecto que en su momento fue por el que se dejaron de utilizar para grabar, hoy se vuelve un elemento que los hace bellos, ¿no? Si ustedes se fijan, para los que venimos de generaciones más viejitas, nuevamente te encuentras en las tiendas estos LPs a un costo altísimo, justo porque se revalora lo que antes se consideraba un defecto. Y con esto me gustaría partir y retomar un poco el texto que en su momento dio pie a este canal, y es el texto de los no pertenecientes. Esta vez lo quiero leer directamente porque viene muy a colación. Con la mirada fija y vuelve hacia la nada, casi como disecados, otros con los ojos acuosos en un intento por contener el torrente de agua salada que anhela salir sin parar. No pueden, no quieren mostrar sus lágrimas, porque el tiempo y la vida les han enseñado que los otros, los pertenecientes, no pueden, no quieren mirar esas almas rotas desde que fueron creadas por el universo. ¿Será acaso que la factoría cósmica también tiene producciones defectuosas, saldos de mercancía de la cual tiene que deshacerse? ¿O acaso es que la generación de estos seres lleva un intencionado desperfecto como un simple juego macabro de experimentación científica? Sea como sea, los no pertenecientes son almas con un pozo profundo que no encuentra su fin, mentes con laberintos rebuscados, almas melancólicas, iracundas, aletargadas, violentas, infantiles, cansadas. Los no pertenecientes aprenden a volverse transparentes, pues saben que cuando salen de ese estado de la materia la gente los mira con rareza. Claro, y cómo no, si pertenecen a otro mundo. ¿Dónde está este? Nadie lo sabe, al menos nadie humano, pero ellos anhelan retornar a su origen siempre, una y otra vez. Buscan con avidez volver a su hogar, al calor del cual jamás quisieron salir. Los no pertenecientes pueden pasar una eternidad penduleando entre el mundo de los otros y las burbujas protectoras que construyen para poder respirar y ser. Algunos se impostan complejas máscaras para poder entrar en el mundo de los pertenecientes. Son rígidas, pesadas pero efectivas, pues eso les permite pasar desapercibidos. Todos los días corren ansiosos a sus burbujas para quitarse las armaduras y volver a ser ellos, desnudos, libres de llenar sus ojos de agua salada o sus puños de sangre, o simplemente perderse en la oscuridad de sus cuartos acurrucados, sintiendo su dolor eterno, sintiendo la fuerza del enorme pozo que los llama como a un imán. Algunos enloquecen en medio de esta doble vida, pues en sus corazones se va acumulando enojo por no contener su tristeza, por no poder derramar todo el agua de sal que pide a gritos ser liberada sin tener que esconderse. Toda esta tensión suele llevarlos a actos oscuros, a herirse constantemente. Se sienten tan culpables de no ser pertenecientes, buscan con avidez cambiar su genética, pero es imposible. Así fueron hechos, y por más que intentan huir de sí mismos, siempre retornan al pozo, hasta que cansados de la atracción de aquel hoyo sin fin, un día simplemente se lanzan a él por completo y jamás vuelven a despertar. Otros, sin atreverse a saltar por completo,
Se van adormeciendo y se convierten en zombies que comen, trabajan, copulan, sonríen y hablan en piloto automático, pues el alma se les ha desprendido del cuerpo para saltar sola al pozo, dejándolos como muertos vivientes. Este texto, como ya les había comentado, lo escribí algunos meses después de que mi madre falleció. Y siempre que uno escribe un texto y lo revisa en el tiempo, te encuentras con nuevas cosas. Y una cosa que me topé cuando revisé este texto al incluirlo en el primer video del canal es que ser no perteneciente en parte es sentirse imperfecto, en parte es sentir que no estás dentro del núcleo normal. Y entre comillas normal, porque al final, ¿qué es la normalidad, no? Otra de las razones que me lleva a hacer este video sobre la belleza de la imperfección es mi propia búsqueda. Voy a aludir a algo que me gusta mucho, que es la astrología. Pero no hablo de la astrología de revistas, de los horóscopos que ves en un canal de internet y te dice que hoy te va a suceder tal o cual cosa. No, hablo desde la astrología profunda, que bueno, desde hace varios años me apasiona. Resulta que yo soy Virgo, nací en septiembre, y una de las características de Virgo, según algunos autores, son las siguientes. Me permito compartírselas. Virgo representa el elemento tierra en el modo mutable, lo que simboliza su capacidad de concretar y modificar. Virgo se caracteriza por la búsqueda del orden, de la pulcritud y el perfeccionamiento. Se preocupa tanto por los detalles que difícilmente puede ver el panorama en conjunto. Su capacidad para analizar y fijarse en los detalles es sobresaliente, por lo que destaca en ocupaciones que requieren de estas características. Bueno, pues no ahondo más en esa parte. Al final tomo estas pequeñas características brevemente sobre lo que implica haber nacido bajo el sol de Virgo, porque es verdad, ¿no? Las personas que, al igual que yo, comparten muchas características de este signo, sabrán perfectamente que no hay alguien más crítico consigo mismo que un Virgo, ¿no? Dicen que los Virgo vemos los árboles y no el bosque completo. Es decir, nos falta como esta visión del panorama completo porque estamos demasiado enfocados en los detalles, con las cosas buenas que esto trae, pero también las negativas, sobre todo cuando se trata de una autovaloración. ¿Qué es la perfección? Bueno, esta es una pregunta que me he hecho desde hace muchos años, que he revisado mucho en mis espacios terapéuticos, y la verdad es que no tengo una respuesta para ello. Me parece que la perfección es de acuerdo a quien lo percibe, desde donde lo percibe y bajo esos criterios personales de cada uno. No hay una real definición de perfección. Seguramente si aquí siento a dos personas más a mi lado, verán la imperfección y la perfección desde puntos de vista muy distintos. Tiene mucho que ver del ambiente en el que nacemos, la cultura donde nacemos. A fin de cuentas, todos recibimos información a través de la percepción. Cada quien tiene una visión de lo que es perfecto e imperfecto, en gran parte determinado por el medio ambiente en el que creció y las ideas sobre la perfección e imperfección que tenemos. Me parece que la perfección, parafraseando al filósofo Ricardo Peter, que además les recomiendo un libro muy bueno de él, que también me ayudó a querer hacer este espacio. Habla de una terapia de la imperfección. Este libro llegó a mí como bendito porque me hizo entender muchas cosas en las que yo estaba como muy clavada, ¿no? Respecto a querer ser perfecta. Porque pues sí, al igual que muchos, he estado imbuida por años en esta autodescalificación de no ser lo suficientemente buena para, ¿no? No ser lo suficientemente buena para mi trabajo, para una pareja, para mi familia. Pero creo que la descalificación más fuerte ni siquiera viene del otro, viene hacia uno mismo. Ricardo Peter dice que la perfección
puede considerarse una enfermedad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que este afán de perfección en el que estamos imbuidos todos los días, como esta vocecita que todo el tiempo se está descalificando porque no es lo suficientemente buena, nos hace la vida pesada, porque aún en las situaciones más agradables uno se juzga, uno se está mirando desde ese lado del verdugo. Les muestro una foto mía, bueno, algunas fotos mías. Cuando entré a la adolescencia tuve muchos problemas de sobrepeso. Me parece que también fue una manera de defenderme de mi medio entorno en su momento, pero empezó a ser un tema, ¿no? Porque estás en la edad en la que, pues, quieres pertenecer, quieres gustarle a los demás, y el tema del sobrepeso me generó un gran autodesprecio. Para colmo, cuando entro a la universidad, más o menos por ahí de los 20 años, 19, 20 años, me da una alergia a un medicamento que yo no sabía en ese momento y me genera unas manchas en la cara que, bueno, fueron como la cereza en el pastel, ¿no? Porque encima de tener un problema de descontento con mi cuerpo, ahora tampoco me gustaba cómo se veía mi cara, ¿no? De hecho, fue uno de los momentos más depresivos que tuve en esa crisis, porque había una gran insatisfacción con lo que yo veía todos los días, ¿no? Siempre pensaba cuando iba por la calle que la gente me miraba por la mancha que traía, que me miraba por cómo mi cuerpo era desbordado, ¿no? Y eso me limitó mucho. Les pongo un ejemplo. Eh, Me quedo en literatura dramática y teatro. En México tienes, para entrar a la universidad, en la UNAM, tienes que hacer un examen de aceptación. En carreras como el arte dramático, los lugares son pocos. Y me quedo. Ya estaba todo el proceso para que yo entrara a la carrera y de pronto entra esta parte verduga y súper autocrítica mía que dice, no puedo con esto, el teatro es contacto físico, hay que hacer muchos ejercicios corporales, voy a tener que mostrar mi cuerpo y además los otros van a tener que tocarme porque los ejercicios en el teatro son de mucho contacto. Y no pude con eso. Definitivamente no pude con eso. Fue tanto el miedo a ser rechazada, fue tanto mi angustia al ridículo, a la crítica, que me di de baja de la carrera, ¿no? Digo, eso no detuvo mi camino para que yo siguiera haciendo teatro, pero al final me cerré una puerta y me cerré una posibilidad de desarrollar un potencial que tenía por el gran miedo que tenía y el gran rechazo que yo tenía hacia mi cuerpo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces pensamos que es el mundo el que nos rechaza, pensamos que es el mundo el que nos mira, ¿no? y nos juzga de una manera negativa, pero realmente somos nosotros mismos. Yo estoy convencida que muchas veces sale uno de su casa y la gente a veces ni te ve, o si te ve a lo mejor es simplemente una mirada que se cruza o incluso con una mirada positiva, pero cuando uno trae esta vocecita verduga, súper crítica, lo que en el psicoanálisis seguramente llamarían el super yo, eh, te devasta y entonces te empiezas a sentir muy inseguro porque estás pensando cómo me verán, seguramente piensan esto y llega un momento en que eso te detiene, el miedo te detiene, ya no puedes avanzar y dejas de hacer muchas cosas que probablemente disfrutarías por miedo a hacer el ridículo, a ser criticado, a sentirte vulnerable. Me parece que el perfeccionista, y yo sigo trabajando en ello, lo confieso, estoy todavía trabajando en esta parte. Tenemos mucho miedo a hacer el ridículo, a que se rían de nosotros, tenemos mucho miedo a cambiar la estructura y las reglas. Normalmente la gente que somos perfeccionistas solemos hacer un plan, ¿no?
uno de los grandes defectos que tenemos es querer controlar todo. Y queremos controlar para tener certeza y para saber qué es lo que sigue. Una de las cosas que entendí cuando hacía teatro y performance es que aunque definitivamente no puedes controlar cómo reacciona el público ante lo que tú expones, sí podía controlar lo que sucedía del escenario hacia atrás, ¿no? Y eso me generaba como cierta seguridad, ¿no? Al final, cuando salían cosas inesperadas, me angustiaba mucho, me ponía enojada, gritaba, realmente lo sufría, hasta que me fui dando cuenta que por más que planeé, por más que estructure, por más que ordene, el caos siempre coexiste con el orden, ¿no? No quiero decir con esto que no hay que planificar, no quiero decir con esto que hay que ir por la vida sin tener ninguna idea de hacia dónde se va, no. Creo que es encontrar un punto medio. Me parece que el tener una ruta, una guía nos puede ayudar a saber más o menos hacia dónde vamos, pero sin que ese día a día de la ruta se convierta en algo militar, que tienen que ser tal cual lo dice el papel, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Yo les comentaba hace un rato que tuve mucho tema con mi sobrepeso. Sí, hubo momentos en los que, sobre todo cuando estaba yo en la preparatoria, unos 15, 17 años más o menos, donde lo sufrí mucho, me sentía como muy relegada por no cumplir con lo que desde mi entorno, mi mundo y mis propios prejuicios era ser perfecto, ¿no? Que era ser delgado, muy femenina, yo no cumplía con esos requisitos y entonces tuve que encontrar otras formas de relacionarme con el mundo. Pero dentro de ese relegarme también encontré muchas cosas buenas. Y hoy les puedo decir que estoy muy agradecida con la Miriam que fui durante toda mi adolescencia y parte de mi vida joven adulta, ¿no? He descubierto que gracias a esa Miriam pude encontrar una sabiduría enorme en los libros, porque al no salir mucho, al no convivir con tantas personas, me dedicaba a leer. En esa época el internet no tenía las posibilidades que hoy nos da, ¿no? Yo todavía vengo de una generación donde a veces había que ir a la biblioteca, tenías en tu casa la mejor televisión, radio, teléfono fijo, pero todavía no tenía celular. Entonces, pues mi mundo empezaron a ser los libros. Mis mejores amigos se convirtieron en los libros y pude desarrollar mi potencial para escribir, para hacer obras de teatro. Me di cuenta que esos momentos de aparente soledad me dieron mucho contacto conmigo misma. Ciertamente yo no valoré eso hasta hace unos 5 o 6 años, ¿no? Me costó mucho trabajo, es más, ¿no? El hecho de que yo les esté mostrando fotografías mías de esa época es un gran avance para Miriam, porque no me gustaba que la gente las viera, las escondía en la caja de recuerdos para que nadie las viera, pero decidí desde hace algunos años a la fecha que esa Miriam tiene un lugar en mi vida, que esa también fui, y que no sería hoy la persona que soy si no hubiera pasado por ese proceso, ¿no? Y con esto quiero llegar al punto de que vivir siendo imperfecto también tiene una gran belleza. Creo que nos falta encontrar ese cambio de percepción, ¿no? Es como cuando haces un enfoque con tu celular o con tu cámara y en lugar de mirarlo desde un ángulo, decides mirarlo desde otro. Es muy probable que pase toda una vida y nunca nos sintamos lo suficientemente perfectos para estar contentos y ponernos una palomita en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando dejé de tener sobrepeso y luego vino este tema
de mi intento de suicidio, con lo cual se dañan mis pies. Y entonces mi tema de inseguridad, de salir con las personas y que las personas me vieran, ya no era por tener sobrepeso, era por que usaba un bastón, porque usaba una andadera, porque usaba unas férulas. Tengo una amiga y ella hasta la fecha se ríe mucho de esto, pero es real. Ella me decía, bueno, antes te descalificabas porque eras gorda. Luego te descalificabas porque no tenías dinero. Luego te descalificabas porque tus pies no eran como los de los demás, no podías caminar como los demás. ¿Y qué sigue para seguirte descalificando, no? Me gusta mucho recordar este comentario de mi amiga, sobre todo cuando me despierto en un día donde me veo al espejo y no me gusto, no me gusta mi cabello, no me gustan mis caderas, no me gusta cómo se me ve mi estómago, en fin, ¿no? Creo que todos estarán de acuerdo conmigo que hay días en los que nos levantamos y absolutamente todo lo que ves en ti lo ves horrible. Y viene esta voz de Marta recordándome que probablemente siempre va a haber algo que no me guste y sin embargo hay que seguir en la vida y disfrutar de la vida. No es fácil, ¿no? No es fácil hacerlo. Decirlo suena muy sencillo, pero no creo en las fórmulas ni en las recetas de cocina para la vida emocional y mental. Son procesos que nos llevan mucho tiempo. Yo misma, reitero, me he tardado más de 20 años en ir aceptando esta persona imperfecta que soy, pero ha sido muy rico darme cuenta que los defectos van a seguir surgiendo, ¿no? Les comparto esta foto que ven a mi lado. Más o menos tenía yo como unos 21 años y me fui al extremo contrario. De ser una mujer con mucho sobrepeso, estaba yo súper delgada y tampoco me gustaba, ¿no? O sea, yo tenía esta idea idílica de que cuando yo fuera delgada, entonces iba a ser feliz y plena. Y pues, oh sorpresa, que cuando llegué a ese punto no me sentía feliz tampoco. Por lo cual les quiero compartir y decir que en efecto siempre va a haber algo para no sentirnos contentos si esa es la posición que decidimos tomar. He decidido que es momento de disfrutar incluso de esas cosas que no me gustan. No las puedo cambiar algunas otras sí. Con esto, insisto, no quiero decir que también la vida es como es y entonces no hago ningún cambio. No, reitero, me parece que es importante mediar, que hay cosas que podemos mejorar, pero sin este afán de querer que sea perfecto, porque insisto, perfecto ante los ojos de quién o para qué. Según tú llegas a tu concepto de lo que es perfecto y te das cuenta que eso tampoco te hace pleno, te hace feliz, o que te hace feliz 5 minutos, pero inmediatamente surge algo nuevo que no está bien. Dice un dicho viejo por ahí que el pasto de enfrente siempre se ve más verde que el nuestro. Es decir, pareciera que siempre hay algo que está mejor que nosotros y que nosotros nos falta para llegar a ese punto. Y seguramente sí, porque en este mundo habrá personas que tengan cualidades que nosotros no tenemos, pero también nosotros tenemos cualidades que otros no tienen. Y eso es lo rico de compartir entre todos, que el otro a veces aporta a mi vida lo que yo no tengo, pero yo le aporto a la de él lo que a él le falta, ¿no? Parte de vivir en comunidad es eso, compartir lo que cada quien tiene, que el otro tal vez no tenga y pueda desarrollar o no, pero entre todos lo completamos. Encontrar la belleza de tu imperfección puede ser una tarea muy larga o muy corta, dependiendo qué tantos obstáculos y qué tan fuerte sea esta voz de verdugo que tienes adentro. Sé que, insisto, no hay una fórmula, pero que puedes empezar hoy por mirarte en un espejo y en lugar de autodescalificarte y decir no soy lo suficientemente joven, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente rica, etcétera, etcétera,
podrías decirte, oye, qué bien se ve ese cabello, te ves sonriente, te ves alegre, tienes salud, eres simpática, lo que sea. Creo que lo importante no es que va a pasar de la noche a la mañana, como cualquier cosa hay que trabajarla, como cualquier cosa hay que practicarla, y tal vez al principio nos salga un poco más a fuerza que de ganas, pero creo que con el tiempo las cosas se van como integrando, comprendiendo, ya no solo a nivel mental, sino con el corazón, con el cuerpo. Todos tenemos cosas con las que nos sentimos vulnerables, áreas en las que nos sentimos imperfectos. A algunos nos pasa más en un área que otra, puede ser la parte corporal, puede ser la parte intelectual, la parte emocional, la parte de interrelación con los demás. Siempre hay áreas en las que nos sentimos eh, que nos falta algo, que somos torpes. Ricardo Peter propone en su libro que utilicemos el sentido del humor, ¿no? No este sentido del humor corrosivo, ni para el otro ni para uno, que puede ser incluso ofensivo, sino esta autoironía donde te puedes reír de tus errores, donde puedes reírte de tus críticas absurdas, de las cosas que no te salen. Es un buen ejercicio. Creo que a los que padecemos un poquito de perfeccionismo nos cuesta trabajo, pero cuando logramos reírnos de las cosas que no nos salen bien, entonces empezamos a disfrutar incluso el error. Creo que hemos caracterizado y hemos definido el error como algo irreversible, algo que no se puede reparar. Y tal vez hay errores que ya no se pueden reparar, pero lo que sí se puede hacer es que a partir de ese error se vuelva como un punto clave para hacer un cambio de conciencia, un cambio de actitud. Es decir, no tomar el error como no hay más que hacer y entonces mi vida nunca va a volver a ser la misma. Todo el tiempo estamos cometiendo errores y realmente los errores son los que nos permiten mejorar una técnica, ¿no? Hay cientos de historias, de películas, les voy a recomendar algunas en la caja del video, donde tenemos pruebas claras de que a veces entre mayores adversidades tenemos, mayores cosas grandes logramos hacer en nuestra vida. Entonces, veamos la vida desde otra perspectiva, aceptemos, acojamos con más cariño a nuestra imperfección y sobre todo empecemos a ver la belleza que hay en esta imperfección, no solo nuestra, sino del resto del mundo. Creo que en la medida en que empecemos a ser compasivos con nosotros, con nuestros desperfectos, es la medida en que podremos ser compasivos con el otro y con los defectos que tenemos en el mundo, que son muchísimos. La compasión viene de acompañar en el sufrimiento, ¿no? Es ser empático con lo que el otro está viviendo. Y el primer acto de compasión tiene que ser con uno, acompañar a esa parte que está siendo criticada por esa otra parte nuestra que es tan verduga y decirle, aquí estoy contigo, no está tan mal, podemos hacerlo mejor. Quizá hoy no salió, pero mañana saldrá distinto. Insisto, no es algo que pase de la noche a la mañana, sobre todo si, como en mi caso, sufres de esta enfermedad de la perfección, pero definitivamente se puede lograr. Al principio te vas a sentir incómodo, al principio te vas a sentir ridículo, te vas a sentir que todos te miran, pero con el tiempo te vas a ir relajando y te vas a sentir más cómodo. Creo que precisamente lo que nos hace humanos es ser imperfectos, saber que tenemos límites. Hoy vivimos en una sociedad, y cuando digo hoy no me refiero en los últimos años, desde que yo tengo uso de razón y seguramente muchas décadas antes, donde nos marcan estándares publicitarios, estándares sociales, académicos que tenemos que cumplir. Y parece que si no llegamos a eso, entonces somos seres descalificados. Pero realmente es uno quien permite que esas cosas nos afecten. Somos seres limitados, sí, y qué bueno que lo seamos. Entender cuáles son nuestros límites tal vez nos ayude a llevar una vida más
tranquila, más en paz. Así que bueno, espero que revises un poco cuáles son aquellas cosas que más te incomodan y empieces a ser compasiva con esas partes de ti, a aceptarlas, a quererlas y a darles un espacio en tu vida, porque quizá no te has dado cuenta y tal vez sea precisamente gracias a esos defectos que tienes que has logrado ser quien eres y lograr muchas cosas más. Pues bueno, mis queridos no pertenecientes, esto es todo por el momento. Espero que estén bien, disfruten esta etapa y esta oportunidad que nos da la vida de estar con nosotros mismos mientras dure este tema del coronavirus. Disfrútense, quiéranse y sean compasivos con ustedes y con los demás. Nos vemos pronto.